Pensemos en una sociedad totalitaria, en una dictadura autoritaria como las que hemos conocido en el mundo a lo largo de los años, en la que usted pueda ser acusado de un delito, cualquiera puede ser acusado de un delito, simplemente por cuestiones ideológicas, y que la determinación de su culpabilidad o su inocencia sea precisamente su lealtad al régimen, su simpatía hacia los poderosos, y que quien lo decida sea un juez a quien los hechos, los datos, la realidad le tengan totalmente sin cuidado. Ahora imagínense que en esa sociedad alguien inventa o descubre la identificación mediante el ADN. Es decir, la posibilidad de comparar el ADN del acusado con el ADN presente en el lugar del crimen y poder determinar con certeza su culpabilidad o su inocencia en algunos casos. Muy probablemente el inventor de esta forma de identificación por ADN acabaría ante ese mismo juez y acabaría siendo condenado a alguna pena por andar metiendo datos, hechos y realidades donde no tendrían que estar. Se sabría probablemente que ese procedimiento existía, pero no habría ni siquiera los procedimientos técnicos ni los elementos técnicos para utilizarlo, ni mucho menos se podría hacer uso de ese conocimiento en los juicios posteriores. La investigación libre solo se puede dar en una sociedad libre. La ciencia y la sociedad están unidos allí de una manera de la que no somos quizás tan conscientes. Lo que pasó con Galileo fue que propuso algo, demostró algo, sostuvo una opinión, que es como lo manejaba la Inquisición, que era contraria a las enseñanzas de la Iglesia. Su pena fue que se le ordenó, primero que nada, no sostener esa opinión, lo cual no deja de ser curioso, y además se le sometió a un arresto domiciliario hasta el último día de su vida. Imagínense que eso hubiera seguido pasando con todos los investigadores que vinieron después, con Besalio, que estudió el cuerpo humano, con Harvey, que estudió la circulación, con Newton, con Crick y Watson, que trabajan sobre el ADN, con Darwin, con Einstein, con los físicos de la Edad de Oro de principios del siglo XX. No pasó porque junto a la libertad de cuestionar al universo, se había desarrollado la libertad de cuestionar al poder, a la sociedad, de denunciar sus injusticias, de soñar algo nuevo y mejor para todos. Y todo ello impidió que se siguieran manteniendo los poderes que mantuvieron a Galileo preso durante los últimos años de su vida. Cuando alguien quiere alterar una parte del conocimiento científico o de la sociedad, creyendo que todo se va a mantener igual, la historia ha demostrado que falla. Un ejemplo clásico es el de Trofim Lysenko, un agrónomo soviético que convenció a Stalin de que él tenía una genética mucho mejor que la de Darwin y Mendel, y que además tenía la ventaja de que era una genética adecuada al pensamiento del materialismo dialéctico como lo entendían Marx, Lenin y el propio Stalin. Lysenko logró que fueran expulsados, echados, perseguidos, arrestados, incluso asesinados los genetistas científicos de la Unión Soviética durante la década de 1930, 1940, 1950 incluso. Por supuesto, las cosechas que él prometía con esa gran genética que había descubierto, esa ciencia ideológicamente correcta, nunca se hicieron realidad. Los chinos creyeron que Lysenko también era un gran descubridor de la ciencia porque era políticamente, ideológicamente correcto, y utilizaron sus afirmaciones para hacer los cambios agrícolas, algunos de los cambios agrícolas que se emplearon en lo que se llamó el Gran Salto Adelante a fines de la década de 1950. El Gran Salto Adelante dio como resultado una hambruna en 1960-1961 que mató a entre 10 y 40 millones de personas porque el campo chino no pudo producir aquello que se prometía que iba a producir, pero tampoco pudo producir ni siquiera lo que producía antes. Hace poco tiempo me pasaron una cita de un filósofo español, que no digo quién es porque probablemente estaba descontextualizada, o al menos eso me dijeron, que estaba descontextualizada la cita, en la que decía que la libertad de expresión era secundaria, que lo verdaderamente importante era la libertad de pensamiento. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible pensar libremente si no tienes libertad de expresión? Porque la libertad de expresión no es solamente el que yo pueda
expresar mis opiniones, dar voz a mis ideas, difundir mis conocimientos, si descubro algo, poderlo comunicar como información a otro científico, decirle, mira, hice este experimento, tuve este resultado, haz el mismo experimento tú, vamos a ver si obtienes el mismo resultado, porque entonces quizá esto es verdad. Y si obtienes un resultado diferente, vamos a ver por qué. Ese libre flujo de información, ese libre flujo de opiniones y de ideas, que es la libertad de expresión y que no es la libertad de mentir, por cierto, también es la libertad de recibir información. Es decir, que para que yo pueda pensar libremente necesito primero que nada recibir información sobre cuáles son los mecanismos de pensamiento que hay, cuáles son los correctos, cuáles son los incorrectos, cuáles son los que me llevan a conclusiones válidas y cuáles son los mecanismos de pensamiento que me llevan a conclusiones erróneas, las falacias, los sesgos cognitivos, el pensamiento mágico. Necesito que me den todos los datos disponibles, necesito conocer todas las opiniones, necesito conocer todos los puntos de vista y solo así puedo pensar libremente. Si me escatiman datos, si solo me dejan saber una parte de la realidad, si hay control por parte del Estado, por parte de la sociedad, por parte de grupos de presión de cualquier tipo, para impedirme conocer todo lo que hay que conocer y tener los mecanismos para distinguir lo que es conocimiento de lo que no lo es, de lo que es patraña, de lo que es embuste, de lo que es fraude y charlatanería, no puedo pensar libremente. Esto quiere decir que los avances científicos y sociales efectivamente forman todo un paquete. Forman un entramado estrecho en el cual se retroalimentan unos a otros. Cuando alguien quiere, como lo propone al parecer Donald Trump, no solo no creer en el calentamiento global, sino además impedir que se investigue el calentamiento global, que la NASA siga financiando investigaciones, que las universidades investiguen el calentamiento global, es como si le quisiera quitar una pieza que no le gusta a un reloj y esperar que el reloj siguiera funcionando. Del otro lado están quienes, por ejemplo, dicen no creo en las vacunas y entonces vamos a quitar las vacunas de la sociedad y la realidad seguirá funcionando, la sociedad seguirá funcionando eficazmente. Sin embargo, si voy a quitar las vacunas es porque no creo en las vacunas. Y si no creo en las vacunas es porque niego que la microbiología, que lo que sabemos de microbiología sea verdad. Y si niego lo que sabemos de microbiología y lo que sabemos de fisiología humana, de epidemiología, de infecciones, etc., tengo que negar toda la biología. Tengo que negar incluso la teoría de la evolución, tengo que negar la química que subyace a las relaciones, a las operaciones fisiológicas, tengo que negar la física que subyace a la química de nuestros procesos biológicos, tengo que negar la totalidad del conocimiento científico y volver a donde lo válido son las interpretaciones de la filosofía y la religión, y donde alguien más no solo puede condenar a Galileo a prisión domiciliaria por el resto de su vida, sino que además puede decirme que la soberanía no la tiene el pueblo, que la lucha por la justicia y la libertad no es un derecho que yo tenga, que debemos volver a los monarcas, a la obediencia y a ser siervos feudales, o algo incluso peor. Y hoy en día tenemos a muchos que nos prometen que el reloj va a seguir funcionando si le quitan unas piezas que a ellos no les gustan, o si implantas otras piezas que a ellos les gustan, el Reiki, el retirarle derechos a una población simplemente porque tuvieron la mala suerte de nacer en la cultura que no debían, el dejar de defender los principios esenciales de las libertades y los derechos que están detrás de todo lo que conocemos y están también detrás del hecho que tengamos una vida más larga, una vida menos desagradable, muchos de nosotros en el mundo, y que tengamos la esperanza de lograr que todo el mundo tenga esa vida más satisfactoria, más prolongada. Quienes prometen prescindir de una parte del conocimiento, de una parte de las libertades, creen que el mundo es divisible como quien desgaja una mandarina. Sabemos que en realidad no es así, pero hay algo mucho peor. Cuando quitas una parte del mecanismo, puede dejar de funcionar la totalidad del mecanismo. Y el camino en el que te ves lanzado no es el camino de algo mucho mejor, sino del oscurantismo y del regreso a un pasado que muy pocos
realmente quieren. La fragilidad del progreso, de la que en alguna ocasión he hablado, se hace efectiva cuando vemos a quien desea enfrentar a trozos la sociedad en vez de asumir la complejidad de todo el mecanismo y de presentar soluciones que tengan en cuenta los efectos que puede tener cada solución de cada aspecto en todo el resto de nuestra construcción social, de nuestra vida, de nuestros conocimientos y de nuestra posibilidad real de tener un futuro mejor. Cuando te digan yo quito esa pieza y el reloj será más exacto, quizás lo mejor sea dudar. ¿No cree usted?